Hola, ¿cómo les va? Llegamos al quinto encuentro de este curso de preparto que tiene como finalidad haberles sido útil, que puedan usar muchas de las herramientas que fuimos dando a lo largo de los encuentros a través de esta modalidad virtual. Y un poco la idea del quinto encuentro de hoy va a ser charlar un poquito sobre el después, el tema del puerperio, algunas pautas claras respecto a lactancia, como para fortalecer estos primeros días en casa. La realidad es que mamá, papá se van de alta de la clínica y se encuentran en casa solos, ¿no? Y empiezan a aparecer un montón de dudas, y dudas que muchas de las veces nos ayudan las abuelas, una amiga, las primas, pero hay mucho de mito respecto circulando en esta época, y hay algunas verdades, ¿no? Como verdad tenemos que los cambios hormonales hacen que las mamás estemos muy sensibles esta primera etapa, ¿sí? Llegamos a casa y a lo mejor nos ponemos a llorar por una propaganda, ¿sí? Esto hace que estemos más sensibles de lo habitual, como en el embarazo o aún peor, y empiezan a aparecer algunos sentimientos encontrados. Por eso destinamos este encuentro a charlar sobre esta primera semana, ¿sí? Que se llama puerperio. Todos estos cambios del puerperio están relacionados a las hormonas, y también hay un gran vacío. ¿Qué significa esto? Que no se habla mucho sobre este tema, sobre el después. ¿Qué pasa cuando me encuentro con ese bebé que genera una demanda de 24/7, un ser humano que depende estrictamente de mí y con ayuda del papá, porque hoy en día, por suerte, los papás están muy involucrados. La verdad es que antes, en otras épocas, no se veía que el papá estuviera tan involucrado. Hoy en día cambian pañales y son mucho más soporte emocional que en las épocas anteriores, ¿no? Esto fue cambiando a través de nuestras generaciones, por suerte, pero aún así la mamá se encuentra en ese binomio que es algo mágico, es hermoso, en este conocerse con el bebé, que esto conlleva muchos cambios a nivel psíquico, a nivel corporal, porque una no se encuentra con su figura, ¿no? Se encuentra como perdida, aparece esta famosa pancita que me quedó después del parto o de la cesárea. Bueno, todas estas cuestiones son las que vamos a charlar hoy. La idea es transmitirle una información a ustedes que les pueda ser útil para el después. Si bien uno no está pensando mucho en el después, la realidad es que hoy por hoy las familias piensan más que nada en el nacimiento, en el parto, la cesárea, lo que se vendrá en lo inmediato. Por ahí no se piensa tanto en el después. Pero bueno, vimos que hay un gran vacío en esta primera semana que transitan las familias, con lo cual nos parece muy importante abordar y dar algunos tips que sean útiles para esta época, ¿sí? Vamos a comenzar con el tema de las visitas. ¿Qué pasa con las visitas? Como sabrán, estamos transitando una época difícil, ¿no? Ya de por sí, un bebé recién nacido, tratamos de no exponerlo a familiares, amigos y conocidos. Tratamos de que el primer mes sea de papá, mamá, bebé, ¿sí? Y hermanitos, en el caso que los hubiera. Pero la realidad es que no dejamos esto de que el bebé ande circulando por todos los brazos de todos los familiares, porque es muy chiquitito, no tiene las defensas, y como su sistema inmune no está del todo desarrollado, preferimos preservarlo, digamos, y cuidarlo muchísimo más a futuro, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa en casa? ¿No? Porque obviamente los abuelos van a querer conocerlos, los tíos, los primos, y obviamente que es una alegría inmensa la llegada de un bebé al hogar, pero hay algunas pautas que tienen que estar muy marcadas con sus allegados, sus seres queridos. Ejemplo, que las visitas sean útiles, ¿sí? Si vienen a visitar, venís un rato, traes algo para comer y compartimos. Si el bebé duerme, que la mamá pueda descansar, ¿sí? Que ese bebé no ande por los brazos de muchas personas, porque después ese bebé se estresa y va a llorar mucho más de lo habitual, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque el bebé
recibe todos los estímulos, ¿sí? Durante todo el día. Él no puede diferenciar entre el día y la noche. Entonces le es muy difícil darse cuenta, bueno, ahora es hora de dormir, bueno, duermo toda la noche. No, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? El bebé recibe todos los estímulos del exterior. Por eso decimos que es tan importante que ese bebé reciba calma, tranquilidad, serenidad, mucha intimidad con la mamá, con el papá, ¿sí? Que tenga una luz tenue de noche como para poder empezar a marcar ese famoso ritmo circadiano, ¿sí? En donde el bebé empieza a diferenciar de a poquito cuándo es la hora de dormir y cuándo es la hora de jugar, ¿sí? En los primeros días o el primer mes de vida, los bebés duermen mucho, eso es normal, ¿sí? Duermen unas 18 horas por día, que es un montón, y tampoco van a jugar demasiado porque todavía todo su sistema neurológico es bastante inmaduro. Entonces ese bebé lo que más va a hacer es tomar la teta, dormir y hacer caca y hacer pis, no mucho más que eso, ¿sí? Por más que por ahí viene la suegra y dice, ay, mirá, me sonrió. No, la sonrisa social empieza después, no en esta etapa. Pero sepan que esta primera semana, donde nosotros hacemos mucho hincapié con que sea de mucha intimidad, mucha calma, puede pasar que papá venga de afuera del trabajo y de repente encuentre a la mamá desbordada de llanto, que se sienta agobiada, que sienta que no puede ir a bañarse porque es un bebé que demanda mucho. Bueno, eso es normal que pase. Queremos que sepan que todas las mamás lo transitaron, que el puerperio en sí está como muy visto como de revista. ¿Qué significa esto? Que todas piensan es felicidad absoluta el 100% del tiempo. Obviamente que felicidad, porque la llegada de un hijo al mundo es un momento sublime, es maravilloso, el conocerse con ese bebé que estuvo en la panza 9 meses, que una sentía las pataditas y ahora lo ve y ve su carita. Van a pasar mucho tiempo viéndolo dormir, viendo descansar, van a pasar mucho tiempo observándolo, estando piel con piel. Báñense y cuando salen de bañarse pónganselo de una desnuda y el bebé desnudo también, piel con piel un rato. No se pongan perfume porque es importante. Porque el bebé empieza a reconocer los olores, el olor a la leche, el olor a mamá, ¿sí? Entonces por eso es tan importante, en este primer mes somos lo que sería como muy mamíferos, ¿sí? Nuestro instinto tiende a emerger, a enamorarnos de ese bebé y papá pasa a ser el soporte emocional de ese binomio, ¿sí? Y empieza a involucrarse, a conocer a ese bebé también desde otro ángulo, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos que tener en cuenta respecto a esta etapa? Los cuidados, que ya los estuvimos un poquito hablando en la clase de cesárea, en relación a la herida quirúrgica, en relación a los heridos de la herida de la episiotomía, ¿sí? Tratar de que la zona esté lo más sequita posible, porque así los puntos cicatrizan mucho mejor, se caen más fácil. Otra de las cuestiones es el tema de los pechos, ¿sí? El amamantar es también un aprendizaje, una no nace sabiendo cómo dar la teta, ¿sí? Por eso le dedicamos también bastante tiempo de charla a la parte de lactancia, porque hemos visto que hay muchas mamás que tienen ganas de amamantar y se encuentran con dificultades a la hora de hacerlo, y la realidad es que empieza toda esta cosa de el bebé baja de peso, lo llevo al pediatra, bajo de peso, entonces le pongo una mamadera y yo quería amamantar, y empieza esta cosa de la frustración, ¿sí? Por eso nos parece tan importante esta clase y que escuchen ustedes algunos puntos claros para saber sobre lactancia. Hay como mucha información de lactancia, como habrán estado viendo en las redes. Nosotros contamos con la asesoría de una médica neonatóloga que es especialista en lactancia también. En el caso de que tenga alguna dificultad, alguna de ustedes, y quiera pedirnos el contacto, nosotras se los pasamos.
pero como para que tengan puntos claros, importantísimo. Llego a casa, cuando estoy en casa, estuve en la clínica, no estoy con bajada de leche. Hay una diferencia grande entre el calostro y la bajada de la leche. La bajada de la leche se produce recién al tercer, cuarto día de nacido el bebé, no es inmediata. No es que nace el bebé y uno aprieta un interruptor en el cuerpo y entonces se empieza a producir la leche, sino que este mecanismo de producción de leche se va desencadenando de a poquito. ¿Cómo se va a desencadenar? A través de la succión del bebé. El bebé va a ir succionando a lo largo de los días, ¿sí? Cada 2 o 3 horas más o menos voy a poner ese bebé al pecho y ese bebé va a mandar la orden al cerebro para empezar esta cadena de producción de la leche, ¿sí? También tengo que estar bien hidratada, tomar bastante cantidad de agua, ¿sí? De 2 a 3 litros de agua por día, porque también es muy importante para una buena producción de leche. Y estar lo más serena posible, ¿sí? Lo más tranquila posible. Al principio, a veces a algunas mamás les cuesta lo que es la prendida, tal vez se encuentran con los pezones agrietados, entonces empiezan a molestar más de un lado que del otro. Bueno, todas estas cuestiones también pueden suceder y es normal que pasen, ¿sí? No es que una dice, ay, no voy a poder darle la teta, no tengo leche. ¿Qué es lo primero que piensan todas las mamás? El bebé se queda con hambre. Si llora, automáticamente una piensa que el bebé se queda con hambre. No siempre los llantos son de hambre, ¿sí? ¿Por qué puede llorar un bebé? Puede llorar por varias razones. Puede llorar porque tiene hambre, ¿no? Puede ser. Puede ser también que tenga el pañal sucio, o puede ser solamente que quiera estar pegadito a mamá o a papá y sentir el latido del corazón. No porque sí o sí el bebé llore, automáticamente pienso que tiene hambre. ¿Qué pasa si yo lo levanto al bebé y se calma y no le di la teta ni nada? Es porque quería upa nada más. No por eso voy a hacer que mi hijo sea caprichoso, no por eso lo voy a malcriar. Lo importante es saber que esta es una etapa en donde el bebé necesita el soporte emocional porque está formando todo su aparato psíquico, ¿sí? Entonces, en la mirada, en donde se refleja con la mamá, en la mirada en relación a cuando está dando la teta, y en esa mirada el bebé está formando todo su aparato psicológico, ¿sí? En esa mirada de conexión, no, por lo general nosotras no decimos de amamantar o si bien la mamá que da un biberón lo puede hacer también, tratamos de que esté conectado con ese bebé, ¿sí? Que no haya una desconexión. Esto de mirar la tele y estar dando la teta. No, cuando estoy dando la teta trato de respetar ese momento de intimidad con mi hijo o mi hija y estar conectado con ese bebé, con las demandas. Y en eso se va a generar un círculo en donde voy a conocer y a reconocer los llantos del bebé. Me voy a dar cuenta si el bebé llora porque tiene hambre, si llora porque está sucio y quiere que le cambie el pañal, porque solamente quiere upa o porque tiene cólicos. El tema de los cólicos intestinales se dan más o menos en el tercer, cuarto mes, en mayor cantidad, y tiene que ver con el sistema gastrointestinal del bebé que es bastante inmaduro. No tiene que ver con que si yo tomé Coca-Cola o comí picante, le pasó eso a la leche. Esos son todos mitos, ¿sí? A la leche no es que le pasa lo que nosotras comemos, ni tampoco, sí puede ser que le cambie el gusto por algunos alimentos, pero me tengo que comer una cabeza de ajo como para que el bebé le cambie el sabor y rechace la teta, ¿sí? Si no, la realidad es que son todos mitos. ¿Qué otra de las cuestiones tengo que tener en cuenta? Bueno, a la hora de cuando estoy en casa y estoy con bajada, ¿qué significa que estoy con bajada de la leche? Que siento de repente que las mamas se cargan, se ponen duras, turgentes. Puedo levantar unas líneas de temperatura, eso es normal, ¿sí? Eso no pasa nada. Puedo tomar un ibuprofeno, no pasa nada. En general puedo sentir también como unos chuchos de frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está dando todo un interjuego de hormonas en donde el cuerpo reconoció que ese bebé ya nació y está produciendo leche, ¿sí?
¿Qué hago con esas mamas duras y turgentes? Cuarto, quinto día, más o menos. Me meto a bañarme debajo de la ducha, hago masajes circulares, bien, masaje. Salgo de la ducha y con un pañito de agua fría, ¿sí?, pongo en la mama 1 minuto. ¿Por qué es esto? Porque el frío descongestiona, ¿sí? El calor hace que produzcamos más cantidad de leche y el frío descongestiona. Si yo estoy con mucha congestión mamaria y tengo la mama dura, turgente, me duele, si yo pongo a ese bebé a la teta para que se prenda, no va a querer, el bebé va a empezar a llorar, no le va a salir nada, ¿sí? Porque es como si la mama se pusiera totalmente, como si hubiesen muchas pelotitas adentro de la mama que están obstruyendo, digamos, la salida. Entonces, donde yo saco una pelotita, ahí empieza a fluir, ¿se entiende? Entonces, si yo descongestiono esa mama, hago que la leche pueda circular más tranquilamente, más fluido. Entonces, una vez que pongo el frío en la mama, 1 minuto en cada cuadrante, recién ahí pongo al bebé en el pecho, lo prendo. ¿Y cuál es la correcta forma de prenderlo? Bebé en sí, digamos, abrazando a mamá panza con panza, que no vendría a ser panza con panza, tendría que ser como un cinturón que rodea a la mamá, ¿sí? Los brazos tienen que estar bien a la altura de las mamas. Tengo que colocarme varios almohadones o esa U que sirve también, en donde yo lo tenga bien levantado al bebé. Y el bebé tiene que tener la boca bien abierta a la hora de que yo lo pongo al pecho, ¿sí? Sí o sí es muy importante el tema de la prendida, que ahora después vamos a ver unas imágenes en relación a la prendida, ¿sí? Y la prendida es lo más importante para evitar las grietas, es lo más importante, más allá de la crema que podamos usar, que es la famosa crema de caléndula, que también nos sirve. Pero bueno, en esta altura, ¿sí?, en esta primera semana, en donde la lactancia va a empezar de a poco a instalarse, en donde vamos a encontrar sentimientos encontrados, que después un poquito lo vamos a charlar con la psicóloga. Todo este interjuego de emociones en donde me siento muy feliz, pero a la vez toda mi vida cambió en relación a mis libertades personales. En ese fluctuar de emociones vamos a ir transitando todo este primer mes de vida, que es muy importante que ustedes sepan que no están solas, que pueden dialogar con su pareja de las cosas que les están pasando, de las sensaciones, de cómo lo están vivenciando. Pueden consultarnos a nosotras, de saber que si tienen alguna dificultad con la lactancia, saber que nosotras les podemos facilitar el contacto de una médica que va a domicilio y las puede ayudar. Entonces, todas estas cuestiones, que también lo van a charlar con el pediatra, es muy importante. Tema pediatra, es importante que la pediatra que elijan o el pediatra que elijan sea de confianza a ustedes, que ustedes confíen, ¿sí?, en esa persona, que puedan hacerle todas las dudas e interrogantes que tienen, no le escondan nada, porque es como ir al obstetra, van a verlo una vez al mes, todos los meses durante 1 año, ¿sí? Es muy importante que ustedes se sientan confiados con la persona que las va a atender, o sea, que va a atender a su bebé y va a atender sus necesidades emocionales también, ¿no? Porque una va cargada con un montón de dudas de saber si es normal, no es normal, ¿sí? Por eso hoy le vamos a dedicar este capítulo importante a lactancia. ¿Qué otra de las cuestiones vamos a ver en relación a la lactancia? ¿Cuánto tiempo se puede amamantar? 2 años, dice la Organización Mundial de la Salud. Los primeros 6 meses sería lactancia exclusiva, o sea, no habría que agregarle nada más al bebé, ni agregado de agua, ni juguito, ni yogur, ni nada. ¿Qué pasa con después de los 6 meses? Empieza la alimentación complementaria hasta los 2 años, dice la OMS. Pero esto es una decisión muy personal, ¿sí? ¿Cuándo comenzar con el destete? ¿Cuánto tiempo quiero darle el pecho a mi bebé? Y también depende de la actividad de la mamá. Una mamá que empieza a trabajar al tercer mes de vida del bebé y empieza a trabajar 8 o 9 horas,
y tal vez es más difícil sostener una lactancia exclusiva, ¿sí? Y siempre la decisión es de la familia, ¿sí? Lo que nosotras recomendamos siempre es poder ofrecer el pecho en la medida que una tenga ganas de hacerlo y que ustedes sepan también los beneficios que tiene la leche materna, ¿no? La leche materna tiene un montón de anticuerpos y de inmunoglobulinas que la leche de fórmula no la tiene, ¿sí? Más allá de que hay un montón de beneficios también demostrados, ayuda a bajar de peso a la mamá, eso es un muy buen beneficio. Previene el tema del cáncer de ovario, ¿sí? El cáncer de mama, como que tiene un montón de beneficios demostrados, pero la realidad es que las últimas que deciden si hacerlo o no, porque es una entrega, ¿sí? Dar la teta es como que involucra un montón de cosas, ¿no? Y uno tiene que estar decidida y con ganas de hacerlo. ¿Qué pasa con la mamá que decide no dar la teta? También es respetable, ¿sí? Si la mamá que no quiere dar la teta por X motivo, o porque tuvo una grieta y no quiere, o porque directamente me ha pasado de decirme a una mamá, mira, la verdad yo me hice implantes mamarios el año pasado, no quiero dar la teta para yo tener que volver a operarme al año siguiente. Son todas decisiones respetables, ¿sí? Lo importante es ser sinceros con el pediatra que nos atiende y poder transmitirle todas las inquietudes que tengamos, aunque también como para que nos indique qué leche de fórmula es la mejor, la que más aconseja, qué dosis le doy, ¿sí? Porque la teta uno lo pone al pecho al bebé y no sabe cuánto tomó el bebé, es como un acto de fe en realidad. ¿Cómo me doy cuenta yo cuánta teta tomo mi bebé, o si está satisfecho, o si está tomando la suficiente cantidad de leche? Me doy cuenta a través de la caca y del pis. Si yo noto que le cambio entre 6 y 8 pañales por día, voy a ver que es un bebito que está tomando bien la teta, ¿sí? Si yo le voy a cambiar y está lleno de pis el pañal, ¿sí? Caca es medio variable, puede hacer seguido o puede hacer una vez por día, eso es medio relativo. Pero el tema de la orina sí es importante y se los va a preguntar la pediatra. ¿Qué otra de las cosas? Bueno, un poco lo que estuvimos charlando sobre qué significa dar la teta o esto de el porqué del aparato, qué es lo que hace que el bebé empiece a decodificar que él es un ser separado de su mamá, ¿sí? Imagínense que el bebé estuvo 9 meses en un hotel 5 estrellas, ¿sí? Estuvo calentito, nadando en el líquido amniótico, no tenía hambre, no tenía frío, no tenía dolor de panza, no necesitaba alimentarse, no necesitaba hacer el laburo de la mandíbula, succionando para poder sacar la leche y saciarse. Entonces, claro, nacer es todo un estrés, ¿no? ¿Cuál es la función nuestra, como mamás, como papás, de este primer mes de vida? Tratar de alivianar el estrés del bebé, ¿sí? Tratar de bajar el grado de ansiedad. Si yo voy a levantar al bebé, que sea bien de la cabecita, que el bebé no haga esto, ¿sí? Esto es un reflejo muy arcaico que tienen los bebés, que es como que sienten que se caen, ¿no? Entonces, un bebé que hace muchas veces este movimiento, de que siente esa sensación de que se va a caer porque yo lo levanto mal, ¿sí? No le sujeto bien la cabecita, es un bebé que va a estar mucho más estresado después, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta cómo lo levanto, cómo lo voy a bañar, ¿sí? En la posición que lo voy a agarrar, como para que el bebé no se desorganice, ¿sí? Calostro, ya dijimos que es la primer leche que sale. En la antigüedad se sacaban las mamás el calostro, es como un líquido amarillito, ¿sí? Acá hay una foto. Es un líquido bien amarillento, ¿sí? Que es muy rico en proteínas, es como la primera vacuna que recibe el bebé, es muy importante que se lo den, es muy poquita la cantidad, ¿por qué? Porque el bebé tiene una capacidad gástrica de una cereza, imagínense qué chiquitito, ¿sí? Y al mes de vida tiene una capacidad gástrica de un huevo, entonces va cambiando su necesidad. Al principio no necesita mucha cantidad de leche para saciarse, sí necesita el calostro los primeros 2 o 3 días, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué significa que sea libre demanda? Que yo lo voy a poner al pecho al bebé cada vez que el bebé pida la teta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay muchos bebés que son muy dormilones, ¿sí?
Entonces, en ese caso, que los bebés son tan dormilones, lo tengo que molestar y despertar más que nada en esos primeros 15 días o primera semana, les diría yo. En esa primera semana de vida necesito despertarlo al bebé, desvestirlo, molestarlo, para que cada 3 horas tome la teta. ¿Por qué motivo? Porque algunos bebés, como duermen tanto, tal vez llega al control. Llevo a mi bebé al control al pediatra y ese bebé no recuperó el peso del nacimiento. ¿Por qué digo que no recuperó el peso? Porque los bebés nacen con un peso y se van de alta habiendo perdido peso, más o menos el 10% del peso, ¿sí? Esto es normal que pase, eso es porque todo el agua retenida que tenían los bebés de edema se empieza a ir a través de la orina, entonces los bebés se van de alta con un 10% menos del peso. Pero a la semana tienen que haber recuperado ese peso perdido. ¿Qué pasa si un bebé me toca que es muy dormilón y no quiere tomar la teta? Probablemente ese bebé no recupere el peso, ¿sí? Por eso, y el pediatra le va a empezar a preguntar, ¿y cada cuánto le estás dando la teta? ¿Y le estás cambiando los pañales? ¿Y cuántos pañales le cambias por día? Bueno, todo eso va a ser en la consulta con el pediatra, ¿sí? Más o menos, para que tengan una idea, cada 3 horas habría que ofrecerle. ¿Es real lo de los 15 minutos y 15 minutos de cada lado? Es medio relativo. Hay bebés que vacían una mama en 5 minutos y otros bebés que son más tranqui y se toman 20 minutos en un lado, 20 minutos en otro. Hay otros bebés que toman de un solo lado y se quedan dormidos. Después a las 3 horas, cuando vuelva a tomar, le ofrezco del lado que no le ofrecí. ¿Está bien? Esto es muy importante también darse cuenta como para poder vaciar las dos mamas en su conjunto, ¿sí? La mama tiene que quedar vacía. Una vez que el bebé se tome, tengo que tocarme la mama. Si yo noto durezas, como pelotitas duras en la mama, es porque hay cúmulos de leche. Si hay cúmulos de leche, me masajeo debajo de la ducha y con la técnica de extracción de la mama me saco esa leche. ¿Qué significa? Agarro la mama en C, ¿sí? Y voy primero hacia atrás y después hacia adelante. Y me voy sacando todas las durezas. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos prevenir una mastitis, ¿sí? Que es una complicación, una infección en la mama que se da en el primer mes de vida del bebé. Puede ser en el primer mes o puede darse al año del bebé, es indistinto, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer como buena práctica es, una vez que le da el pecho al bebé, se tocan y ven que la mamá haya quedado bien blandita. Ahora vamos a escuchar a la licenciada en psicología Valeria Morgavi, es la psicóloga de nuestro espacio, que va a dar algunas palabras sobre el cierre de esta etapa de puerperio. Y después el testimonio de una mamá, que fue mamá muy recientemente, tiene una beba de 2 meses, que nos va a contar un poquito su vivencia personal. Y después vamos a dar algunas pautas respecto a pujo, un poco de posiciones para el trabajo de parto y demás que nos van a venir bien a la hora de la internación y el estar en casa también con contracciones. Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Valeria Morgavi, yo soy psicóloga y trabajo desde el área de la psicología perinatal. En este encuentro, como ya les habrá comentado Bárbara, vamos a trabajar sobre el tema del puerperio y todos los cambios que se dan en ese momento de la vida. Entendemos desde esta rama de la psicología que ser madre y ser padre es un momento que implica muchos cambios en la vida de una persona y aparecen nuevos retos, nuevos desafíos. Y la gente de nuestro entorno va a querer ayudar y siempre aparece gente muy cercana, afectos muy próximos que nos cuentan sus experiencias o que nos dan consejos, y muchas veces esas cosas que pretenden aliviar la ansiedad generan el efecto contrario y generan mayores miedos y mayor incertidumbre. Por eso es importante que habilitemos este espacio para que ustedes puedan consultar y hablar de todas esas cuestiones que van surgiendo y que a veces uno no sabe si serán reales, si no, si se tratan de mitos. Por eso entendemos que es importante poder acompañarlos, ya que no solamente es importante el cuidado físico del bebé, sino que el cuidado emocional va a ser un momento muy importante. Es importante en este comienzo de la vida crear un vínculo saludable,
porque a partir de ello es que va a crecer un bebé sano, un bebé feliz. De más está decir que en nuestra sociedad hay muchas representaciones y muchos ideales respecto de lo que es el rol de la maternidad o el rol de la paternidad, y algunos de esos ideales a veces ni siquiera nos damos cuenta de que cargamos con ellos, ni siquiera somos conscientes. Y quizás empezar a rever qué ideas son las que andan dando vuelta en nuestra cabeza nos faciliten crear este nuevo vínculo y conectar tanto con nuestra pareja como con el bebé. Estos nuevos vínculos en general se van a basar en modelos que nosotros tengamos, modelos de referencias a los cuales querramos parecernos o modelos a los que quizás querramos evitar acercarnos o cosas que no queremos reproducir. Esas cuestiones van a ir apareciendo en el día a día y se van a ir identificando en determinadas cuestiones a sus madres, a sus padres. Pero para empezar a cuestionar estas ideas, me parece importante plantearles una pregunta, un pequeño trabajito de reflexión. ¿Qué es para ustedes ser madre? ¿Qué es para ustedes ser padre? Seguramente ante esta pregunta van a pensar inmediatamente en alguien y ahí, en ese punto, es donde hablamos de un modelo de referencia. A su vez también pensar qué es ser un hijo para ustedes son pequeñas definiciones que uno se va a ir dando una respuesta y a partir de eso es que uno va a crear el vínculo y va a proyectar expectativas respecto del otro, que ya puede ser la pareja o puede ser el bebé que están esperando. Y otra pregunta que me gustaría invitarlos a pensar es: ¿desde cuándo uno empieza a ser madre o desde cuándo uno empieza a ser padre? Y acá es donde quizás cada uno tenga una respuesta muy diferente a la del otro. Y eso también está bueno hacer la diferenciación porque es completamente normal. Algunos me podrán decir que sintieron que eran padres o madres desde el momento que apareció el deseo de buscar un embarazo. Algunos podrán identificar ese momento cuando se enteraron de que las chicas estaban embarazadas. Otros podrán identificarlo cuando sintieron los movimientos en la panza o sintieron la primera patadita. Y por otro lado, habrá alguno que puede decir que hasta el momento del parto considera que no va a ser, que no se va a sentir padre o madre porque necesita tener al bebé en brazos, y ahí en el momento del parto es donde se hace real esa situación tan anhelada, tan imaginada, tan fantaseada. Y también puede haber otra opción que por ahí no se escucha hablar tanto, pero que es importante traerla a la charla para poder validar que a algunos quizás les lleve más tiempo incluso construir este nuevo vínculo y sientan que son padres o que son madres unos días después del parto, una semana después. No todo el mundo va a conectar y a crear el vínculo con esta nueva personita en los mismos tiempos. Y está bueno habilitarse a que cada uno es particular y cada uno tiene sus tiempos y los modos de amar o de conectar con el otro no van a ser iguales para todos. Y eso es normal. Y acá nos metemos de lleno en el tema del puerperio propiamente dicho, que en general no se sabe muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de puerperio. Algunos lo homologan al posparto, otros lo identificarán como la cuarentena. Son diferentes nombres que se le dan al mismo periodo de la vida. En líneas generales y desde una visión más médica, se alude al puerperio como aquel periodo en el que el cuerpo empieza a recuperarse de todos los cambios que ha sufrido en el último tiempo, vuelve a recuperar algo de la condición anterior al parto, de la condición anterior al embarazo. Y la realidad es que desde la psicología nos gusta hacer una pequeña distinción y ya que entendemos que es un proceso sumamente complejo que va más allá de los cambios físicos que las chicas puedan sentir y que
aparecen un montón de emociones y de cambios a nivel de la personalidad incluso. Que en general cuando se habla de cuarentena, lo primero que se piensa son en esos 40 primeros días que hay que esperar para volver a tener relaciones sexuales, que es todo un tema, el tema de las relaciones sexuales, y va a ser una cuestión a ir recuperando de a poco y quizás más desde un lugar romántico y no tanto desde la sexualidad, pero que también involucra muchos más aspectos que el cuerpo y que se vuelve a reacomodar. ¿Realmente piensan que en esos 40 días el cuerpo puede volver las chicas pueden volver a sentirse cómodas con su cuerpo tan rápido? Quizás sí, quizás no, quizás a algunas les lleve un poco más de tiempo, y hay que ser muy pacientes, sobre todo para quien está acompañando, e ir respetando los tiempos de cada uno. Algunas chicas que ya han pasado por esta etapa del puerperio pueden identificar que por ahí les lleva un poco más de esos 40 días que se dice, incluso algunas puede hasta haberles llevado meses, pero es totalmente normal. Imagínense que el cuerpo está 9 meses adaptándose física y emocionalmente a una nueva situación, y lo más probable es que lleve bastante tiempo reacomodarse a esta situación que es aún más novedosa todavía. Pero ¿de qué estaríamos entonces hablando cuando hablamos de puerperio? En general se lo homologa a lo que es la depresión posparto y queda como teñido de una connotación muy negativa, cuando en realidad es un periodo más de la vida en el que se afrontan muchos cambios y no por eso tiene que ser algo negativo. Sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis en esto para poder pensar si este tema del puerperio es algo que compete solo a las chicas, o si puede ser que a los chicos también, que los chicos también se vean modificados por esta situación que están atravesando. Si algo hormonal en ellos puede ser diferente, ellos se sienten igual que siempre. Quiero hacer esta aclaración porque hoy en día los padres participan mucho más de la crianza de lo que en años anteriores se estaba acostumbrado, y los cambios van a ser en conjunto. Las chicas sin duda ponen el cuerpo de un modo diferente, pero también a ellos les van a ir pasando diferentes cuestiones y van a tener muchos cambios, y van a ir conociéndose a ustedes como pareja en una construcción conjunta de nuevos roles. Y para continuar, me gustaría retomar algunas frases que en general se dicen respecto de este momento posterior al parto, ya que, como venimos diciendo, aparecen muchos cambios. Es un momento de crisis, pero una crisis no en un sentido negativo, sino que es un momento de crisis vital en la que uno afronta muchos cambios. Ya los elementos, las circunstancias no son la misma, y uno se encuentra teniendo que sortear obstáculos diferentes que antes nunca había atravesado. A veces se escucha que las chicas tienen una sensación, un sentimiento de soledad o de sentirse incomprendidas, que nadie entiende por lo que están pasando, y esto a veces puede ir mucho más allá de estar verdaderamente acompañadas, de que haya alguien físicamente o no al lado de ellas, sino que tiene que ver con una vivencia subjetiva de cómo están afrontando tantos cambios, porque la realidad es que se produce un cambio muy abrupto del que mucho no se habla y se da por naturalizado, pero la realidad es que en el momento del parto, las chicas de un momento para el otro dejan de sentir el cuerpo como lo tuvieron en estos últimos meses, ya no tienen las mismas sensaciones, aparecen otras muy diferentes, la atención ya no está tan dirigida a ellas. Antes quizás toda la gente iba, le tocaba la panza, le preguntaba cómo estaba, cómo se sentía. Una vez que el bebé nace, esa atención se ve un poco desviada hacia el bebé y puede generar esta sensación de soledad
o de sentir que ya uno no es el centro de la escena, sino que toda la atención está dirigida a cómo está el bebé y no a cómo se sienten ellas. Entonces puede ser que sea difícil ir adaptándose. Otra frase que algunas veces se escucha es que las chicas por ahí no entienden por qué se sienten tristes, si están viviendo uno de los momentos más lindos de la vida, o por lo menos eso es lo que generalmente se transmite. Y puede ser que aún así, a pesar de estar viviendo uno de los momentos más lindos de la vida, puede ser que aparezca sensación de angustia, ganas de llorar o sensación de tristeza. Y por ahí está bueno aclarar que se está atravesando simplemente la famosa tristeza puerperal, o también se lo suele llamar baby blues. Quizás no se hable tanto de eso y sí se hable de la depresión posparto, generando como una connotación muy negativa, y que a veces si uno aparecen estas sensaciones de tristeza, puede generar como cierto temor de pensar, uy, me estaré por deprimir, me estará por pasar lo que le pasaba a fulanita, y ahí aparecen un montón de ideas y se empiezan a rememorar experiencias que quizás nos han contado o que hemos visto, y en realidad es completamente normal que aparezcan estas sensaciones. Uno no está todo el tiempo feliz, y además es un momento de mucha exigencia, donde tienen que estar disponibles mucho tiempo del día, y esto se extiende durante varias semanas, durante varios meses, y genera cierto agotamiento. Que si bien también se dice que las chicas cuando nace el bebé van a saber qué hacer, cuando el bebé necesite algo ellas van a identificarlo, cuando llore van a saber por qué es el llanto. En parte es así porque ellas tienen un grado de mayor sensibilidad, pero sensibilidad en cuanto a lo sensorial. Imagínense que en este momento de la vida uno conecta más con su parte primitiva y no tanto con la parte racional. Y es ahí donde uno puede sentir más qué le está pasando al bebé. Pero la contracara de eso es que también uno siente más las emociones negativas también. Y tiene que ver con esto el sentirse triste o el sentirse solo o desbordado por determinadas situaciones que quizás en otro momento de la vida hubiesen podido resolver de otra manera. Y acá nos metemos de lleno en esta otra cuestión que tiene que ver con si sabré reconocer qué es lo que mi bebé quiere. Y esto va tanto para las chicas como para los chicos. Quizás se espera mucho más de la madre tradicionalmente, pero los chicos también participan un montón en estos vínculos, y el temor es el mismo para los dos. Porque la realidad es que cuando el bebé nace, el bebé ni siquiera él sabe qué es lo que necesita. Lo único que va a identificar es cuando algo le gusta, cuando se siente cómodo, y cuando algo no le gusta, cuando algo le genera malestar. Y es ahí donde va a aparecer el llanto. Y también es importante poner en cuestión si existe o no el instinto materno, porque eso genera muchas expectativas y también puede generar mucha frustración cuando uno no puede dar respuesta a determinadas necesidades. Porque se escucha hablar mucho del instinto materno, pero no así se escucha el instinto paterno. ¿Y por qué será? ¿Será porque no existe o será simplemente porque existe la fantasía y hay mayores expectativas respecto de la mujer? Este punto me gusta remarcarlo porque empezar a cuestionar ciertas cosas que están establecidas o naturalizadas en la sociedad a uno le quitan cierta presión y puede permitirse fallar en determinadas situaciones, porque si no uno carga con una sobreexigencia de que tiene que poder con todo y muchas veces no se puede llegar a cumplir esa exigencia y aparecen sentimientos encontrados o frustración
o sentir que ha tomado una mala decisión y que no sirve para ser madre o para ser padre. Y siempre aparece esa famosa frase de déjalo que llore, si no va a ser un malcriado y te va a manipular, que por ahí se escuchaba más en épocas anteriores. Y la realidad es que un bebé recién nacido es imposible que nos manipule. No estamos hablando de un bebé ya de 1 año y medio, de 2 años, esa es otra cuestión. Pero cuando un bebé llora es importante poder acudir a ver qué es lo que le pasa y poder estar ahí y que el bebé sienta esa seguridad. Quizás lleve varios intentos el saber si lo que necesita es que se le cambie el pañal o si lo que necesita es que le den la teta o si simplemente quiere mimos, estar contenido, ya sea por mamá, por papá. Y es importante entonces que el adulto pueda estar ahí para brindarle esa contención. Y ahí es donde aparece este concepto que se escucha tanto hoy en día de la crianza con apego, que es medio controversial porque en general el apego se lo relaciona con un vínculo enfermizo, que alguien es apegado, se le dice a alguien que es dependiente. Pero en psicología hacemos hincapié en el vínculo de apego en esta primera etapa de la vida como un vínculo que es esencial para la construcción de cada niño como persona, y esto va a tener efectos en toda su vida, en el desarrollo de toda su personalidad. Imagínense si será importante, ya que el bebé, al ver que cuando tiene una necesidad hay un otro que va a estar ahí para poder acompañarlo, para poder satisfacer sus necesidades, él va a generar un vínculo de seguridad y eso le va a permitir el día de mañana tener otros vínculos saludables. Imagínense si será importante tratar de dar respuesta al momento del llanto. Con lo cual, tristemente hay que decir que los bebés no vienen con manual y que es un proceso de conocimiento mutuo. Ustedes como padres van a ir conociendo a su bebé y su bebé los va a ir conociendo a ustedes. A partir de que le vayan significando los llantos, es que el bebé va a ir llorando quizás diferente. Es una construcción mutua, el conocerse con el otro. Aunque también hay que aclarar que el estar 24 horas los 7 días de la semana suele generar esa sensación de desgaste, de estrés, de agobio, y es difícil muchas veces sostener esa demanda excesiva. Con lo cual hay que entender que si bien es importante responder a la demanda, puede haber situaciones en las que uno se ve sobrepasado y necesite que otro venga a suplirlo. Y ahí sí puede ser la pareja quien esté para pasar la posta, sería buenísimo. Si puede ser una abuela, algún vínculo próximo que a uno le genere seguridad de poder delegar un poco, y en ese punto es importante poder tener una red de contención. Esa red de contención va a ser la que nos habilite en algún que otro momento a encontrar espacios para nosotras mismas, para poder despejar la cabeza y para poder volver a renovar ese vínculo, porque después también se escucha esa otra experiencia de que las chicas estuvieron todo el día con el bebé intentando calmarlo y no pudieron, pero resulta que esta situación las estresaba un montón y viene el padre de afuera de trabajar mucho más calmado, lo agarra el bebé y el bebé se calma, y tiene que ver con esto que decíamos de que los bebés sienten en un nivel más de los sentidos todo lo que tiene que ver con la energía, con el agobio, con el estrés, todo eso a ellos les llega. Bueno, espero que les haya sido de ayuda y les haya servido esta pequeña charla. Cualquier cosa queda a disposición de ustedes y muchas felicidades para esta nueva etapa de la vida.
lo mejor para ustedes y para su bebé. Mi nombre es María Laura Moreno, soy psicóloga, pero bueno, la intención de este video no es hablarles desde el conocimiento, sino desde la experiencia. Acá estoy con Candelaria, hace 2 meses que, bueno, ella nació y bueno, hace más meses que empecé este proceso de la maternidad. Y bueno, un poco estuve pensando qué podría compartirles y por un lado, bueno, siempre la experiencia es muy única y cada una lo va a vivir de una manera distinta, ¿no? Pero por ahí recordaba los últimos tiempos del embarazo, que había algo que me repetía todo el mundo, que es descansar, dormir, porque después no vas a poder dormir y demás. Y la verdad, a mí me chocaba un poco que me dijeran eso, porque yo estaba muy feliz esperando a Cande y cada vez que me decían eso sentía como, bueno, me estás diciendo que, no sé, que se me transforma la vida, que ya es un bodrio, que es un peso, no sé, como algo negativo lo sentía, ¿no? Y ahora que pasaron 2 meses, como que encontré qué era lo que la gente quiere decir con dormir, descansar. Y es que creo que tiene que ver con parar, ¿no? Parar un poco. Ya el embarazo es un momento de total transformación, desde lo físico, lo psicológico, lo social, ¿no? Desde lo físico cambia totalmente el cuerpo. Ya una no es dueña de su propio cuerpo, parece, porque bueno, hay alguien dependiendo de una. Y desde lo emocional, una mezcla de sentimientos. Desde lo social, bueno, empezar a ocupar otros lugares, dejar de ser hija y ser mamá. Y bueno, también el rol de pareja, un montón de cosas que nos cambian. Creo que es la experiencia más transformadora que alguien puede vivenciar. Y así como es transformadora, tiene como esas 2 partes de las transformaciones, ¿no? Porque siempre cuando algo se transforma, hay cosas que cambian radicalmente y hay cosas que nacen, ¿no? O son nuevas. Y bueno, en ese cambiar radical, me parece que por eso les digo que hay que parar, ¿no? Porque empiezan a haber muchos cambios en una misma y entonces hoy en día estamos muy acostumbrados a que cuando transitamos algo buscamos información en internet y listo, ya sabemos qué va a pasar y qué hay que hacer. Pero sin embargo la maternidad nos pone en un lugar donde no sabemos qué va a pasar, nadie nos puede decir qué va a pasar y solamente queda como entregarse a la experiencia, ¿no? Entregarse a la experiencia de vivir esto. Y bueno, primero, bueno, yo estuve en su lugar ahí esperando, llena de ansiedad. Me imagino más ahora con esto del coronavirus que genera mucha más ansiedad social, pero bueno, es importante como dejar de lado este factor social, sí tomar los recaudos y demás, pero focalizar en su proceso, en este embarazo, en este bebé. Y bueno, así como les decía que nos pone en otro lugar distinto, también nos convoca, nos pide que tomemos una actitud distinta ante la vida, que tiene que ver con escuchar desde otros lugares, ¿no? Entonces una está mucho más conectada con su cuerpo, cómo una espera las pataditas, ¿no? Cómo esperar el movimiento de tu bebé, o hablarle y que se mueva. Y bueno, son todas sensaciones nuevas y como una va registrando cosas distintas de una misma. Y bueno, creo que el embarazo nos prepara un poco para lo que se viene después, ¿no? Porque así como les decía desde un principio, en vez no diría yo descansen, duerman, diría como paren, ¿no?
como que el tiempo se transforma, ya no hay rutinas, ya la rutina uno sí la va armando al ir conociendo a su bebé, ¿no? Pero digo, es un primer tiempo donde una tiene que volver a conocerse a una misma y empezar a conocer a esta nueva persona que tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces eso lleva a que a partir de ahora cada detalle es importante. Entonces empieza a haber como un diálogo entre una y el bebé y entre una con una misma. Y en eso también nos encontramos como con muchos sentimientos encontrados, porque apenas nace, también lo que pasa es que estamos llenas de alegría y a la vez es toda una transformación que agota, que nos vemos distintas, que el cuerpo cambió para siempre, que también a partir de hoy, a partir de ese momento, esa personita depende de nosotros. Entonces también va a pasar esto, ¿no? Como que no todo va a ser sentimientos agradables, también hay ciertos sentimientos desagradables que tienen que ver con la angustia del agotamiento o con no reconocerse a una misma o no sé, cosas que quizás ahora que pasaron 2 meses yo le puedo poner palabras a lo que sentí, pero en ese momento era una revolución y era una parte mía que estaba feliz y que quería hacer todo, cambiar los pañales, darle la teta, hacer todo bien, y otra parte mía que se estaba tratando de contener, estaba tratando de contenerme a mí misma, también de todo lo que yo sentía y que no entendía, ¿no? Por ejemplo, esto que les decía recién, el agotamiento, ganas de llorar porque no entender nada, que me duela el cuerpo pero tener que dar la teta, que todos me estén preguntando, bueno, ¿cómo fue? Y qué sé yo, y estén esperando que yo esté re feliz y estaba re cansada y no quería hablar, o cuando quería contar mi experiencia, no podía, me era difícil como un poco hilar, ¿no? Toda la historia. Así que bueno, los primeros tiempos son un poco revolucionarios en ese sentido, ¿no? En que una siente un montón de cosas, vive muchas cosas y todavía no, la cabeza no da para elaborarlo. Por eso es importante parar, como les decía desde un principio, parar y empezar a tomar conciencia de cómo estamos, de qué nos pasa, de cómo está el bebé, poder contar con nuestro entorno también, si tenemos a alguien que pueda ayudarnos como a hacernos de registro de cómo estamos, cuando sentimos que estamos muy cansados de descansar, pero bueno, no hay fórmulas, a partir de ahora no hay fórmulas y por eso mismo es importante como ir viendo el día a día, el momento al momento, y creo que el embarazo nos prepara mucho para esto, porque hace que tengamos que conectar con nuestro cuerpo, que tengamos que parar, que tengamos que aprender a manejar la ansiedad. Me acuerdo que el último tiempo yo quería leer, quería saber, quería estar preparada para cómo era una contracción, qué pasa si es cesárea, qué pasa si es parto natural. Bueno, así hasta que al final entendí que por más que leyera no era la solución. La solución era conectar con la propia experiencia, con la propia vida y confiar también en sus recursos, porque este bebé llega para ustedes, cada relación va a ser única e irrepetible con ese hijo o esa hija, y ese encuentro con ese hijo o esa hija es lo que les va a ir dando como las pautas de cómo seguir adelante y de qué hacer, ¿no? Que tiene que ver más no con un conocimiento, sino con un ir viviendo con esa nueva persona en su vida. Así que bueno, les deseo lo mejor para estos nacimientos. No tengan miedo, porque todo tiene que ver con ir desplegando lo que ustedes son.
La verdad está en ustedes, nada más tienen que ir caminando y transitando con esta nueva personita. Ténganse paciencia ustedes mismas y bueno, disfrútenlo muchísimo, es lo más lindo que les puede pasar en la vida. Y bueno, no tengan miedo también a cómo es, si hay cosas que no saben cómo manejar o si hay cosas que las sobrepasan, porque siempre va a haber alguien que nos pueda ayudar. Bueno, en este caso siempre pueden recurrir a Natal también, a las profesionales de allí, que ellas tienen mucha experiencia. Y bueno, les deseo lo mejor, que sean muy felices y bueno, un saludo a todas.
Bueno, ¿qué pasa cuando la mamá llega a dilatación completa? Vamos a dar algunos tips como para que tengan en cuenta a la hora de pujar, ¿sí? Antes que nada, quisiera dar algunas pautas claras sobre pujo, ¿sí? La realidad es que el pujo es instintivo, las mamás lo van a sentir porque en el descenso de la cabecita del bebé, cuando el bebé empieza a presionar órganos como el recto, como la vejiga, que el bebé empieza a descender, nos van a dar ganas como de cuerpo, ¿sí? Eso es normal y habitual que suceda. Con lo cual el pujo va a salir solo, ¿sí? Por lo general las ganas de pujar aparecen cuando el bebé está atravesando el descenso del segundo plano y está queriendo encajarse en un tercer plano. ¿Se acuerdan que habíamos charlado sobre los planos que atraviesa la cabecita del bebé en la pelvis de la mamá, ¿sí? Ese canal de parto, ¿sí? Lo que va a ir sucediendo es que a medida que el bebé descienda, las ganas de pujo empiezan a aparecer. Por lo general, el pujo, lo ideal es arrancar cuando una empieza con sensación de pujo y no antes. Podemos llegar a hacer alguna pruebita, pedirles a ustedes que pujen, ¿sí? Como para ver cómo ese bebé empieza a acomodar la cabeza en esa pelvis, ¿sí? Vamos a hacer algunas pruebas seguramente, pero el real pujo comienza cuando la dilatación está completa, ¿sí? Otra de las pautas importantes es saber que existen dos formas de pujar. La que por lo general nosotras preferimos es en esta posición de mirar la panza de la mamá, mirarse la panza, con los codos bien hacia afuera, sosteniéndose de las rodillas. Y la idea es hacer una inspiración profunda, tomar mucho aire y en el momento que llegue la contracción, guardar todo ese aire con la glotis cerrada y hacer una fuerza hacia el suelo pélvico, hacia los músculos que participan en la defecación. Por ese motivo es muy importante esto de sentir esa presión de la cabecita debajo en el periné. A medida que vamos sintiendo presión, cada vez el pujo va a ir saliendo mejor. ¿Qué momento o qué episodio hace que el pujo no se sienta tan marcadamente? En el caso de una analgesia peridural o raquidia, ¿sí? En ese caso, la obstétrica que va a estar acompañándonos en sala de parto nos va a guiar para que en el momento que empiece la contracción, tomar aire bien profundo por nariz, guardarlo, cerrar la glotis y hacer fuerza larga abajo en los músculos del periné como una fuerza muy semejante a la de hacer caca, ¿sí? Por ese motivo es que se escucha que muchas mamás relatan, yo sentía que hacía caca cuando hacía cuando estaba pujando, digamos, ¿no? Otra de las posiciones que son muy recomendables antes de pasar a sala de partos, para que ese acomodamiento de la cabecita en la pelvis de la mamá se dé de forma más adecuada, es la posición de cuclillas, con las rodillas bien separadas, ir basculando la pelvis, moviendo de un sector a otro, como para lograr en esa báscula, digamos, que el bebé pueda descender mejor en el canal de parto. Esa es otra de las posiciones que es muy recomendable antes de pasar a sala de partos y de ponernos en la camilla de sala de partos. El respaldo de la camilla de sala de partos se va a ajustar a nuestra necesidad, ¿sí? Nosotras, algunas mamás pujan mucho mejor más erguidas, en una posición un poquito más vertical, y otras mamás por ahí en un plano más horizontal, ¿sí? Eso va a ir variando, depende de la mamá, y eso lo vamos a ir viendo también en sala de partos, depende de la comodidad de ustedes y de cómo se logre ese pujo, ¿sí? Bueno, todas estas pautas sobre pujo y sobre respiración, la idea es que ustedes las tengan presentes para que ese día de la internación las vayan aplicando, vayan probando, a ver cómo surge mejor, en qué postura, qué posición me siento más cómoda, ¿sí? La realidad es que esperemos que con estos tips haberlas ayudado a mostrar algunas posiciones y
con esto me voy despidiendo. Ahora vamos a abrir el espacio para intercambio, para dudas, cosas que por ahí han quedado colgadas. Estaría bueno escucharlos y saber qué les pareció los tips de hoy y la clase de puerperio. Bueno, muchas gracias.